Hola jóvenes, muy buenos días, pues bienvenidos a esta clase número 16 que lleva por título Teoría de orbitales moleculares. En esta clase lo que vamos a ver es, ya estuvimos revisando toda la parte de estructura de Lewis, que es una teoría mucho más completa, la de pares de electrones de la capa de valencia, donde vimos hibridación. En esta teoría en realidad complementa un poco la parte del enlace covalente, sin embargo vamos a ver que también es muy limitante, ya que solo va a estudiar un enlace. A diferencia de lo que habíamos estado viendo donde veíamos hasta geometría o moléculas, aquí las moléculas son diatómicas, es decir, están formados por dos átomos, y solamente vamos a ver cómo se representa en esta teoría. Entonces, la primera cosa es que va a ser la unión de los orbitales atómicos y que además, para escribir en esta teoría o para representar un enlace en esta teoría, vamos a tener que seguir una serie de reglas. En la primera es que el número de los orbitales moleculares siempre es igual al número de orbitales atómicos. Lo que nosotros vamos a hacer es combinar estos orbitales atómicos de los átomos separados para formar una nueva molécula. Y para poder hacer eso, pues necesitamos combinar los espacios de los átomos para generar los orbitales moleculares, que son espacios ahora donde se van a mover los electrones que corresponden a la molécula. El número 2 es que cuanto más estable es el orbital molecular de enlace, menos estable será el orbital de antienlace correspondiente. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, pero por cada orbital molecular de enlace se genera uno de antienlace. El llenado de los orbitales siempre se va a hacer como en la configuración electrónica, es decir, de menor a mayor energía. En una molécula, el número de electrones en los orbitales moleculares de enlace siempre va a ser mayor a el número de electrones en los orbitales moleculares de antienlace. Y esto se debe simplemente a que necesitamos o a que un sistema es estable cuanto mayor sea el número de electrones en orbitales de menor energía, que en este caso van a ser los de enlace. Y cada orbital molecular puede aceptar dos electrones con espino opuesto. Esto es parecido a la configuración electrónica, como les decía hace un momento, donde en un orbital 2s tenemos dos electrones, en un 2p, por ejemplo, si fuera un 2px, tenemos dos electrones, un 2py, dos electrones, un 2pz, dos electrones, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo segundo es que cuando se agregan electrones a orbitales moleculares de la misma energía, la regla de Hund predice la distribución más estable. Acuérdense que la distribución más estable es que cuando tenemos orbitales de la misma energía, empezar a llenarlos desapareados y luego ya ir apareando los electrones. Y el último sería que el número de electrones en los orbitales de moleculares es igual a la suma de todos los electrones de los átomos que se enlazan. Y fíjense, vamos a empezar. La primera cosa es la representación que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo se van a representar los orbitales? Vamos a decir a los orbitales sigma siempre y cuando vengan de un orbital s. En este caso, este sigma es un orbital sigma de enlace, que además está formado a partir del orbital 1s. Y se va a llamar sigma asterisco al orbital sigma antienlace. Y otra vez, como subíndice, si dice 1s formado a partir del 1s, puede decir 2s, 3s, 4s, lo que sea, pero si es formado a partir del s, es sigma. Luego, también podemos tener sigma p, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Fíjense, así quedaría la representación de los orbitales moleculares. En el lado izquierdo y el lado derecho, es decir, de este lado y de este lado, estaríamos representando un átomo de hidrógeno y aquí el átomo de hidrógeno B. Y en el centro estamos representando la molécula. Las líneas punteadas simplemente quiere decir que se están generando los orbitales moleculares a partir de los orbitales atómicos. Aquí en el lado izquierdo vemos una flecha hacia arriba donde dice incremento de energía, quiere decir que la menor energía la tenemos abajo. Aquí este debería de ser sigma 1s y arriba debería de ser sigma 1s asterisco. Lo que estamos haciendo, como se muestra en la figura del lado derecho, es generando espacios nuevos donde se van a poder mover los electrones. Y bueno, aquí les puse, ¿no? Otra vez la energía. Para que esto me quede más claro, fíjense, el orbital molecular de enlace tiene mayor energía y mayor estabilidad que los orbitales atómicos que lo forman. Entonces, vamos a poner 1s y 1s. De este lado, por ejemplo, sería, si fuera hidrógeno, hidrógeno, o el átomo que sea, ¿no? Pero 1s y 1s, un electrón en este caso, cada uno, y aquí tendríamos al orbital sigma 1s y aquí al sigma 1s asterisco y aquí dos electrones. Acuérdense que
la suma de estos, de los que estén en las orillas, tiene que ser igual a los electrones que están en el centro. Ok, ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, el orbital molecular de antienlace, que sería todos los orbitales asteriscos son de antienlace, tiene mayor energía y es menos estable que los orbitales atómicos, por eso está más arriba que un orbital atómico y por eso los otros están más abajo que el orbital atómico, que lo forman. ¿Qué pasa en el caso de los orbitales p? Los orbitales p, fíjense, se van a representar un poco diferente. Vamos a tener, por ejemplo, si fueran todos los elementos del bloque p, que tienen una configuración electrónica de valencia 2s, 2p, por ejemplo, o 3s, 3p, o 4s, 4p, o así. En este caso estaríamos representando cualquier elemento del segundo periodo. En el ejemplo está el boro. Tenemos que el boro tiene 3 electrones, 2 electrones en el orbital 2s y un electrón en el orbital 2p. Básicamente esa es la configuración electrónica, ¿no? Entonces, en medio, ¿qué voy a tener? Voy a tener un sigma 2s y un sigma 2s asterisco. Luego va a venir un sigma 2p, porque por cada configuración o por cada orbital atómico 2p se va a generar un sigma 2p y 2pi 2p. Entonces aquí está 2pi 2p, 2pi 2p asterisco y un sigma 2p asterisco hasta arriba. Y ahora, ¿cuántos electrones tengo que acomodar en el centro? Tengo que acomodar 2, 4, 5, 6. Entonces empieza a llenar de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es determinar algo que se llama orden de enlace. Aquí vamos a resolver con esta teoría algunos ejemplos. Vamos a ver qué pasa con la molécula de litio, berilio, carbono, oxígeno y nitrógeno. Entonces empezamos por el litio. El litio tiene una configuración de helio 2s1. Entonces, ¿qué pasa? Que la representación me quedaría así. De un lado estoy representando un litio, del otro el otro, con un electrón, cada uno de ellos en un orbital 2s. Y en medio voy a representar a la molécula. Eso quiere decir que en medio voy a poner a los 2 electrones. Voy a definir algo que se llama orden de enlace. El orden de enlace es un medio del número de electrones que hay en orbitales moleculares de enlace menos el número de electrones que hay en orbitales moleculares de antienlace. Aquí en esta representación en realidad nos falta ponerle abajo sigma 2s y arriba sigma 2s asterisco. Eso quiere decir que el orden de enlace sería un medio de los electrones que están en orbitales que no tienen asterisco menos los electrones que están en orbitales asterisco. En este caso me quedaría un medio de 2 menos 0 y esto me da 1. Ojo, si el orden de enlace es 1, 2 y 3, quiere decir que la molécula existe. Si el orden de enlace es 0 o alguna fracción, quiere decir que esa molécula como está escrita, o ese compuesto como está escrito, no existe. Pero les decía entonces que esta es como muy restrictiva a moléculas diatómicas, a moléculas que tienen 2 átomos. Puede ser que los átomos sean diferentes, o puede ser que los átomos sean los mismos. Sin embargo, sí es bastante restrictiva esta teoría. Vamos a ver qué pasa en el caso del berilio. Entonces, fíjense, aquí ya se los puse directo, ¿no? Aquí está el berilio, de un lado, del lado derecho y del lado izquierdo, tenemos los orbitales atómicos del berilio. El berilio tiene una configuración de helio 2s2, entonces tenemos 2 electrones en el orbital 2s, y en medio quedaría el sigma 2s y el sigma 2s asterisco, pero como tengo que llenar con 4 electrones, empiezo de abajo, 1, 2, 3 y 4. Eso quiere decir que el orden de enlace me quedaría un medio de 2 menos 2, que es 0. Y además, por lo tanto, esta molécula no existe. ¿Qué pasa en el caso del carbono? En el caso del carbono tiene una configuración electrónica de helio 2s2, 2p2. Entonces aquí voy a representar primero los 2s, luego vienen los 2p, y voy a empezar el llenado de los 2p. Tengo que llenar en el 2p 4 electrones, entonces ahí viene 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que primero los pongo desapareados y luego ya se van apareando. El orden de enlace, ¿cómo me quedaría? Me quedaría en medio de 6, porque son 2 que están en el orbital sigma 2s, 2 que están en el orbital 2p, pi 2p y 2 que están en el orbital pi 2p. Eso me da 6 menos 2 que están en el 2 sigma asterisco. Y ese orden me da de 2. Eso quiere decir que este compuesto, si estuviera de forma diatómica, la forma más estable sería con doble enlace. Eso significa también el orden de enlace. Si el orden de enlace fuera 1, sería un enlace sencillo. Si es 2, es un enlace doble. Y si es 3, sería un enlace triple. ¿Qué pasa en el caso del oxígeno? Aquí igual se los puse directamente. Hay que ver
hay que partir primero de la configuración electrónica. La configuración electrónica del oxígeno es helio, 2s2, 2p4. Entonces, fíjense, aquí está. Los 2s2, 2p4 los estoy representando del lado derecho y del lado izquierdo. Y en el centro empiezo a llenar con 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. ¿Cómo me quedaría el orden de enlace? Otra vez, del lado derecho un oxígeno, del lado izquierdo el otro y en medio la molécula. El orden de enlace sería un medio de 8, que son los que no están en asterisco, son 2 abajo, 4, 6, 8, menos 4 que están en asterisco y esto me da 2. Y otra vez significa que tendría un enlace doble. Y bueno, en esta teoría no solo se pueden representar moléculas neutras, también podemos representar algunos cationes o algunos aniones. Fíjense, por ejemplo, en este caso quise poner N2+. La configuración electrónica del nitrógeno es helio, 2s2, 2p3. Entonces, lo que voy a hacer es de un lado derecho poner un nitrógeno, del lado izquierdo poner el otro, y en el centro voy a representar el N2+. La diferencia sería que los electrones de valencia que voy a representar en el centro ya no serían 10 correspondiente a la molécula de N2, sino que le estoy quitando 1 y sería 9. Entonces, empiezo aquí, voy a desarrollar la de 2S que queda completo y luego la de 2P. Fíjense, aquí lo puse completo con el 2P3, sin embargo, voy a poner aquí 1, 2, 3, 4. Ahí están los del 2P3. Y en medio quito uno de ellos. De tal forma que me quedaría así como está en esta representación. ¿Cómo me queda? El orden de enlace sería un medio de 6 menos 3 que da 1.5. Eso quiere decir que esta molécula no existe, ¿de acuerdo? Entonces les voy a pedir que practiquen un poquito de esto. Creo que no está difícil. Lo que hay que hacer es esta representación completa, esta que ustedes están viendo aquí. Si ustedes ya no tienen problemas con esta representación, no deberían tener problemas con poder representar algunas otras moléculas o algunas otras especies con esta teoría. Esta clase es muy corta, ¿sí? Solo la vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos acercando ya al final de los temas. Nos falta un tema más para terminar con los temas del segundo examen, así es que por favor revisen toda la información y cualquier duda, pregunta, sugerencia, aclaración, ya saben, pueden preguntarme o nos vemos en la asesoría. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho, tengan muy buen día. Bye.